HD. José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona, y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que eleven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Desde hace 52 años estamos aquí para ti, ayudándote a cumplir tus sueños. Gracias a tus aportes, desarrollamos diversos programas de responsabilidad social, casi 1.500 millones de pesos invertidos en planes de becas, impactando a más de 5.000 hijos de nuestros asociados. Celebramos 52 años junto a ti, maestro, más que un socio, nuestro principal aliado. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mira, nuestra filosofía está muy basada en brindarle un servicio al cliente donde él entienda la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que tenga un conocimiento de, mira, en la medida en que tú registras tus signos distintivos, tú puedes lograr explotarlo de la manera exclusiva y puedes excluir a terceros del uso de signos distintivos, en el caso de las marcas, signos distintivos similares o parecidos que pudieran traer confusión en el público consumidor. Entonces, esta orientación va ligada a que no necesariamente tú tienes que registrar un signo, en el caso de las marcas, como te digo, que tenga mucho parecido a una marca que ya está en el mercado y que ha ganado toda una trayectoria, claro, sino que tú puedes construir desde cero y tú te puedes distinguir, y en la medida que tú lo haces, tú puedes ser una marca fuerte. Me refiero al caso de las marcas porque tú sabes que la propiedad intelectual tiene muchas ramas. Ajá. Tenemos el derecho de autor, dentro de la propiedad industrial tenemos... En la propiedad industrial también. En la propiedad industrial tenemos marcas, patentes, diseños industriales y todo eso. Entonces, para poder hacer, por razones de tiempo, un enfoque, me refiero a las marcas. En este aspecto, nosotros tratamos de que nuestros clientes tengan la orientación debida para no infringir derechos. La quiero, sí. Amén para todos. Cómo estaba toda esta situación por aquí. Era puros árboles, un bosque, pero se llenaba de agua todo esto. Le agradecemos primero al excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona de haberle concedido a nuestra alcaldesa Carolina Mejía el presupuesto para esta hermosa obra que tanto necesitaba la urbanización Fernández. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. Vaya mimito. Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Que quisque
a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Invitado el distinguido amigo, el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de los Militares Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965, presidente de la Fundación Guardianes de la Constitución. Andrés Fortunato Victoria, profesor, es miembro de este programa. Bienvenido, profesor. Moro, de nuevo contigo aquí. Sí. Oye, usted y yo tenemos una compañía aquí ininterrumpida. Gracias a Dios. Cada cierto tiempo. Sí. Qué bueno. Profesor, usted está aquí hoy, en esta ocasión con motivo de que este próximo lunes se conmemora 60 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch, del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Se cumplen 60 años del derrocamiento, del golpe de Estado, del gobierno democrático elegido después de la tiranía de Trujillo. Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, primeramente te agradezco una vez más tu invitación. Gracias a usted. Agradezco estar junto al público que está de manera permanente siguiendo este programa. El 25 de septiembre próximo, el lunes, a las 4 de la tarde, tenemos una misa en la iglesia Las Mercedes de esta ciudad. Sí. Lugar donde se velaron muchos militares y civiles constitucionalistas de la Revolución de Abril que cayeron en combate. Sí. Este lunes que viene a las 4 de la tarde en la iglesia de Las Mercedes, que está ahí en la calle Las Mercedes, correcto, en la zona colonial. Correcto. Ahí esperamos a todos los amigos y amigas de este país amantes de la democracia, sí, y los que han estado vinculados a la lucha en sus diferentes fases. Nosotros ese día lo vamos a hacer, esa misa, porque se cumplen 60 años del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Sí. Y recordamos esos 7 meses del profesor Juan Bosch con alegría y con nostalgia también. Sí. Por eso esperamos al pueblo, para compartir con ellos las gracias que vendrá de la voz del Señor a través del sacerdote que va a dirigir la Eucaristía. Sí. Nosotros, Fray Máximo Rodríguez va a ser el cura párroco que va a llevar a cabo esa misa. Allá lo esperamos. Recordamos con nostalgia el gobierno del profesor Juan Bosch, decimos, porque en los 19 años de vida de independencia que se cumplieron el 27 de febrero de 1963, cuando el profesor Juan Bosch fue juramentado, no había habido un gobierno mejor calificado que el que demostró el profesor Juan Bosch en esos 7 meses de gobierno. No había habido. Más democrático, más honesto y más capaz. Sin embargo, la oligarquía
que quería heredar el patrimonio político, económico y social de Trujillo y quienes habían auspiciado su asesinato, su ajusticiamiento, entendían que eran ellos los que tenían que heredar a los Trujillos. Por eso... ¿A qué usted se refiere con la oligarquía? Hablo de oligarquía, de esos grupos que se hicieron ricos a expensas del Estado, desde la formación de la República hasta esa fecha y hasta hoy. Estaba compuesta en ese momento por el sector latifundista, lo que tenían muchas tierras, por el sector importador y exportador, por el sector industrial naciente que había, por la Iglesia Católica, la parte más tradicional de aquella época, por los Estados Unidos a través de su embajada en la República Dominicana y por la cúpula militar que fue formada cuando Trujillo y que quedó siendo quienes dominaran militarmente al país. Ese grupo se asoció para derrocar al gobierno del profesor Juan Bosch. ¿Por qué lo derrocan? ¿Por qué? Es la cosa más importante. Mira, el país comenzó su vida republicana, democrática, en términos constitucional, con la ascensión al poder de Pedro Santana el 13 de noviembre del año de 1844. Ningún gobierno que hubo antes, ni el gobierno de Báez que estuvo después, tantas veces, 5 veces estuvo en el poder, ni los 3 gobiernos de Pedro Santana, ni los gobiernos de General Cabral, ni los gobiernos de Ignacio María González, ni el gobierno de Lili, sí el de Luperón tiene algunos parecidos, que comenzó el 6 de octubre de 1879 hasta el 1 de septiembre de 1880 que le entregó el poder al padre Meriño. En ese interregno estuvo también Ulises Francisco Espaillat, quien fue presidente por 7 meses, al igual que el profesor Juan Bosch. Esos interregnos breves se pueden comparar con el gobierno del profesor Juan Bosch en algunos matices. Llegaron todos los gobiernos después que Lili fue ajusticiado hasta la invasión americana, llegó Horacio Vázquez, Trujillo, y no hubo oportunidad de tener un gobierno como el profesor Juan Bosch. ¿Cuáles son las características de ese gobierno y el porqué de su derrocamiento? Mira, en la Constitución que se promulgó el 29 de abril de 1963, la Constitución del profesor Juan Bosch, ahí estuvieron consagrados una serie de articulados donde se iba a romper con el dominio de la oligarquía. El dominio de la oligarquía, quien debe mandar un gobierno es la población en general, en base al cumplimiento del mandato de la Constitución, que la expresa muy claramente el artículo 2. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o de manera directa en la forma que establece la Constitución y las leyes. Sí. No puede ser entonces un sector que domine el Estado, como ha venido siendo la oligarquía. Un gobierno electo, como manda la ley, debería ser un gobierno para todos, sin exclusión, donde los sectores de poder económico, los sectores medios, la pequeña burguesía, los obreros, los desempleados, tengan la misma protección por parte del Estado. No es que se vuelque para darle más oportunidades a un grupo que vorazmente se hagan de los recursos del Estado, que provienen del sector natural, minero, que depende del pago de impuestos de cada ciudadano y que se conforma con ello un presupuesto que debe ser redistribuido
de manera equitativa entre todo el pueblo dominicano si se llevara a cabo conforme a lo que establece el artículo 216 de la Constitución, que en su numeral 3 establece que el objetivo de un partido político y los partidos y el gobierno es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana. Para eso hay que darle cumplimiento a la Constitución de la República en cuanto a garantizar que esa redistribución de la riqueza, de los bienes del Estado, del país, se haga, pero fiscalizándolo y controlándolo como establece el artículo 246 de la Constitución, y que el Congreso cumpla su papel que le asigna la Constitución en su artículo 93, numeral 2, que es de fiscalizar, como manda el artículo 246, que dice que los órganos encargados de esa fiscalización y control debe ser el Congreso de la República, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Cada uno tiene una función. Usted está viendo ahora mismo que la Contraloría General de la República por primera vez está dando a conocer lo que está ocurriendo, las fallas que hay en las instituciones. Ese es un papel encomiable que debe de continuar, porque el Poder Ejecutivo no puede encubrir a los ciudadanos y ciudadanas que administran el Estado. No puede encubrirlo, tiene que decirlo. Antes que la Cámara de Cuentas fiscalice, el gobierno tiene que ser responsable, como un papá que es responsable de los hijos, y decir, ¿se están portando bien o se están portando mal? Entonces, se está haciendo un trabajo diferente hoy. Eso era lo que pretendía el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch pretendía, él decía que el desorden que había en la administración del Estado iba a desacreditar la democracia, decía el profesor Juan Bosch. Y fue dispuesto a que lo derrocaran, como establece él en una carta que envió al Congreso de la República cuando le dio a conocer el déficit fiscal que había tenido su gobierno, que de 176 millones de pesos, 53 millones de pesos le hacían falta, había un déficit de un 30%, como consecuencia de una trampa que le puso el mismo Consejo de Estado que le entregó el poder, cuando en febrero de ese año, antes de la toma de posesión del profesor Juan Bosch, emitió una ley 61.6196, mediante el cual el gobierno del profesor Juan Bosch no podía hacer uso de los recursos, de las ganancias de las empresas del Estado. Comenzando por ahí. Entonces Juan Bosch fue objeto de un plan premeditado para que no gobernara conforme a sus ideales, conforme a lo que él le había explicado a toda la población dominicana en su periodo de campaña. La Constitución de Bosch fue un pretexto y fue la causa fundamental, porque esa oligarquía había dominado en todos los gobiernos, menos en el de Trujillo fue menos, porque Trujillo absorbió el poder de influencia que tenía la oligarquía tradicional y lo hizo en su persona. La oligarquía era Trujillo. Él concentró y era todo en términos políticos al extremo de que había un solo partido, el Partido Dominicano, al extremo de que de cada 100 pesos 51 le pertenecían a Trujillo en el día de su muerte. Tenía un poder tan grande que en cada casa tenía que haber un marco que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Sí. Es decir, es una situación tan grande que copó todos los sectores de la vida nacional. Bueno, la oligarquía que Trujillo interrumpió, esa oligarquía quiso heredarlo, porque Trujillo era dueño de las industrias que había en el país, de la mayor cantidad de tierra buena que había en el país. Entonces ellos querían distribuirse esa riqueza, como lo hicieron después que se formó Corde, que se la chuparon y ya Corde no existe. Y producto de las operaciones de Corde hay muchos millonarios de los diferentes gobiernos. Bueno, en la Constitución de Juan Bosch decía en el artículo 23 que la tierra tenía que pertenecer al interés colectivo del país.
que en consecuencia no podía haber latifundios privados. Latifundio es la acumulación de tierras en manos de una sola persona o institución. O familia. O familia. Entonces, en este país, donde ya en el 1919, según un censo que se hizo en medio de la invasión norteamericana, sectores norteamericanos tenían el 25% de la tierra cultivable del Los país. americanos. Imagínese usted, habían formado el Tribunal de Tierra, habían organizado conforme a sus intereses de otros sectores oligárquicos que tuvieron al lado de ellos esa redistribución de la tierra a partir de la concesión de leyes agrarias que hizo Hemón Cáceres en el 1911 y de la apertura que hizo el gobierno del presidente Ignacio María González en el 1874, donde se le abrieron las puertas a los grupos que querían invertir en la producción de azúcar, producto inclusive, como hemos dicho en otras ocasiones, de que en Cuba hubo una guerra de 10 años que comenzó en el 1868 hasta 1878, que terminó con la paz del Sanjón, pero en ese interregno, en ese tiempo, en la mitad del tiempo, está el gobierno de Ignacio María González, que hace esa apertura, comienzan a darle tierra a esos extranjeros que venían en busca de darle empleo al país, pero sobre todo hacer más pobre al campesino, que pasaba de ser los dueños de la tierra a ser un peón de un ingenio. Bueno, cosas como esas se han visto. ¿Qué hizo Juan Bosch? Juan Bosch quiso cortar de cuajo con todo lo que había ocurrido con la tenencia de la tierra en República Dominicana. De las leyes que emitió Boyer, que crea el primer campesinado prácticamente de la República Dominicana, en la redistribución de la tierra, hasta su llegada. Si la República Dominicana hubiese seguido esos 4 años del gobierno del profesor Juan Bosch, iba a haber una prosperidad tan grande que los demás gobiernos que surgieran de elecciones iban a seguir el patrón de gobierno del profesor Juan Bosch. A la oligarquía no le convenía. Y comenzaron, desde antes de la promulgación de esa constitución, a conspirar contra Juan Bosch, y lo primero que hicieron fue que lo acusaron de comunista. En una entrevista, en un debate que sostuvo con el padre Láutico García, gana Juan Bosch porque el padre Láutico García no pudo demostrar que Juan Bosch era comunista, y eso le dio una ganancia electoral tan grande a Juan Bosch que en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 él obtuvo 22 senadurías de 27 que habían, 43 diputaciones de 74 que habían y 63 alcaldías de las 78 que había en el país. Ganó por un 60%. El padre Láutico García, sí, hasta ese momento representante de la Iglesia Católica en la República Dominicana, se le acusó a Juan Bosch de ser de ideología marxista-leninista. Comunista, de ser comunista, porque Juan Bosch venía, que estaba en Cuba, la situación que se realizó en Cuba del derrocamiento de Batista y de la asunción de Fidel Castro, no tenía mucho tiempo que había pasado, y se acusaba a Juan Bosch de ser comunista. Se realizó un debate televisivo en el cual se le hacía preguntas inquisitivas a Juan Bosch, y Juan Bosch se manejó con mucha inteligencia y ganó el debate. ¿De eso se trata? Claro, yo lo vi en una televisión ajena, en mi casa no había televisión, sentado en un piso. Vi ese debate, yo tenía unos 15 o 14 años en ese momento, y lo recuerdo como hoy. Pero ¿por qué lo acusaron de comunista? Fue que la oligarquía tenía un candidato. Cuando matan a Trujillo, a poco tiempo surge la Unión Cívica Nacional. El candidato, el presidente de ese movimiento era el doctor Viriato Fiallo. El doctor Viriato Fiallo era el candidato de la oligarquía.
Y ese movimiento tomó una presencia nacional en la lucha muy grande. También estaba el 14 de junio. Pero Juan Bosch llega y con un lenguaje sencillo, profundo, que llegaba al corazón del pueblo, fue avanzando y se veía que le podía ganar a Viriato Fiallo. Sí. Viriato Fiallo quería ser presidente antes de esas elecciones. ¿Qué ocurrió? Mira el padre Náutico García ahí. Sí, de acuerdo a un libro que publicó Joaquín Balaguer, expresidente de la República, que se llama De la sangre de Trujillo a la sangre del 24 de abril de 1965, él hace cita en la página 42 de una carta que le envió a Viriato Fiallo y el grupo de dirigentes para que Balaguer nombrara, eso fue el 26 de noviembre del año de 1961, para que Balaguer nombrara a Rodríguez Chavarría, que era el jefe de la Fuerza Armada que había nombrado Balaguer, para que en su lugar nombrara a Viriato Fiallo. Balaguer renunciara para Viriato Fiallo ser el presidente y luego él nombrar a Rodríguez Chavarría nuevamente como jefe de la Fuerza Armada. Y otros pedimentos. O sea, la idea de Viriato Fiallo era, por el auge que tenía la Unión Cívica Nacional, era pasar directamente sin elecciones al gobierno. Balaguer se negó a hacerlo. Le respondió la carta. Pero ¿qué quería Viriato Fiallo? Quería asumir el gobierno como lo asumió Estrella Ureña en el 1930. Resulta que cuando Trujillo le dio el golpe de Estado y Estrella Ureña a Horacio Vázquez, estos se asilaron. Para evitar derramamiento de sangre, nombran a Estrella Ureña como ministro de Interior y Policía, que era quien en ausencia del presidente y el vicepresidente podía tomar el poder en esa época. Mediante ese mismo mecanismo pensaban ellos extrapolarlo a esta fecha. Viriato Fiallo, entonces 31 años después, quiere hacer lo mismo. Balaguer no aceptó. Porque Balaguer estuvo en ese momento de 1930 y él acompañaba a Estrella Ureña, después que Estrella Ureña quedó una vez por La Vega, si mal no recuerdo, ronco, y Balaguer lo sustituyó y Trujillo se enamoró del discurso de Balaguer y se quedó con él hasta que terminó Balaguer siendo el presidente en el momento que matan a Trujillo. Duró todo el tiempo ahí. Pues él no iba a repetir lo mismo. Balaguer lo que estaba era por proteger la cúpula militar trujillista, llegar al 1962, hacer las elecciones como mandaba la Constitución, porque él fue electo 5 años antes. No, y el discurso de Viriato Fiallo, que era incendiario en torno a los trujillistas. No, claro, Balaguer quiso proteger al grupo de los Trujillo, entonces se negó. Viriato Fiallo siguió impulsando conjuntamente con los sectores oligárquicos todas las movilizaciones que habían. Balaguer forma el Consejo de Estado en el 1962, un 1 de enero. Yo recuerdo que también sentado viendo ese discurso, él dijo una palabra que fue que más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. ¿Quién dijo? Balaguer. Aunque luego tuvo que irse, después que le dieron el contragolpe en 18 de enero de 1962, cuando le dieron ese golpe tuvo que asilarse en la Nunciatura y luego irse fuera del país. Eso mismo dijo Balaguer en el caso de Trujillo, que no podrán ver a Trujillo muerto, pero nunca corriendo. Nunca. Y él planteó eso esa vez. Entonces, ¿qué ocurre? Como no pudieron conseguir la renuncia de Balaguer y la llegada de Viriato Fiallo directamente, lo que hicieron fue la campaña. Luego del Consejo de Estado restablecido, se fijaron las elecciones para el 20 de diciembre de 1962 y fue la que ganó el profesor Juan Bosch. Cuando Juan Bosch llega al poder, promulga entonces el 29 de abril la Constitución, y esa Constitución decía lo que planteamos en el artículo 23, pero también en el 25, en el artículo 25 planteaba que ningún extranjero podía tener
tierra rural, proveniente de donde proviniera. Ajá. Entonces, bueno, pues eso alarmó. Eso la Constitución lo decía. En su artículo 25. Y en el 29 hablaba, inclusive, de que se formarían cooperativas. O sea, si los campesinos no podían adquirir la tierra del Estado, comprarla, el Estado se lo iba a facilitar, iba a financiar, se iban a hacer cooperativas, porque lo que querían Juan Bosch era hacer de la República Dominicana un granero para el Caribe y el mundo. Cuando él dijo, entonces, esa palabra de ningún extranjero podrá tener tierras rurales, eso afectaba a los intereses de Estados Unidos, que tenía el 25% del total de la tierra cultivable del país hasta esa época. Y de muchos sectores más, porque ahí estaban los Vichy, un grupo de sectores que se habían favorecido. Ese fue uno de los elementos entonces que encendió la llama del derrocamiento. Por ahí andan las cosas. Entonces, Balaguer, el grupo que se queda en el país, ya Balaguer había salido, conspira contra Juan Bosch. Y usted ve la conspiración desde que el 28 de diciembre se produce el caso de Palmasola. En el caso de Palmasola, mataron a General Rodríguez Reyes, que era el posible ministro de las Fuerzas Armadas, porque era un hombre íntegro, que tenía autoridad de las Fuerzas Armadas. Que no estaba vinculado al Trujillato. Estaba vinculado, pero fueron de la gente que comprendieron en ese espacio el paso que se dio, la transición hacia la democracia, y que se conjugaron con Fernández Domínguez posteriormente, o en ese mismo tiempo, se conjuga el criterio, la aceptación de la supremacía del poder civil sobre el poder militar, que no tuvo, por ejemplo, Santana. Sí. Santana, cuando se promulga la primera, cuando se construye la primera, o se estructura la primera constitución, Santana se opone porque decía que el poder civil no podía estar por encima del poder militar. Y logra el artículo 210 diciendo que estábamos en guerra y que le daba poderes especiales. Claro, entonces eso se mantuvo durante ese tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando llega Bosch al poder se rompe eso. Bosch dice: aquí el que manda es el pueblo a través del Estado. Y dice en su discurso el profesor Juan Bosch algo que debe saber todo dominicano. Dice: en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Óigame, esa fue una sentencia diciendo: aquí se va a hacer lo que diga la Constitución. Sí. Mira, ya en Puerto Cabello, en Venezuela, había habido un levantamiento militar donde planteaba el poder completo de la Constitución. Sí. En Carúpano hubo un levantamiento militar, allá en Venezuela también, en esa misma dirección, antes de lo de Puerto Cabello, donde murieron 450 militares y 50 policías, en la dirección de lo que hicimos nosotros. Sí. Solo que ellos no pudieron quebrantar la estructura de poder que había, y aquí hubo hasta que mandar la invasión norteamericana. Eso es diciendo que en América Latina había un despertar ya que se había dado en los sectores militares. Bueno, el fin es que allá en Palmasola muere el general Rodríguez Reyes de manera inexplicable. Y mira, hay un dato. Y también resultó herido Camaño. El coronel Camaño. Sí, pero mira, hay un dato que nosotros tenemos que manejar los dominicanos. No es que estemos en contra de los Estados Unidos. Yo aclaro que no hay una ciudad que me guste más que Nueva York. Sí. Después de la mía. Aclaro que admiro grandemente al pueblo norteamericano, básicamente a sus fundadores, a ese trabajo que hizo George Washington y otros, y a ese trabajo que hizo para la unificación del territorio norteamericano del norte y del sur que hizo Abraham Lincoln. Son ejemplos que los que somos objetivos en cuanto al interés de que el mundo viva en paz,
tenemos que tener. Pero las cosas negativas hay que señalarlas. En ese lugar de la muerte del general Rodríguez Reyes, estuvieron presentes 2 agregados militares norteamericanos. El agregado de la Marina y el agregado del Ejército Vivan Cass y Luther Long. Estuvieron allá. ¿Qué buscaban? Sí. ¿Qué buscaban? Si después se ve que el día 1 de septiembre de 1963, Andrew O.P. Mira, si mal no pronuncio, que era el agregado, era el representante militar para el Caribe de los Estados Unidos, con asiento en Panamá, vino aquí, se reunió con los jefes militares y el día 12 de julio los militares invitan a Juan Bosch a una reunión a San Isidro y allí le plantean a Juan Bosch, primero, que tenía que perseguir a los comunistas. Segundo, una serie de facilidades para aumentar la riqueza de los sectores de poder militar, entre otras cosas. Juan Bosch le contestó a ellos que él no era un demócrata parcial, no era un demócrata completo, y en ese sentido tenía que respetar las libertades del país. Y habló y creyó que lo convenció. ¿Qué pasa? Siguen los aprestos a pesar de ese encuentro para derrocar al profesor Juan Bosch, hasta el extremo de que 2 días antes hay una huelga general auspiciada por los sectores dominantes del país. La noche del 24 de septiembre, Día de las Mercedes, Juan Bosch ya tiene conocimiento de que le van a dar el golpe de Estado, porque él lo sabía. La carta que le escribió al Congreso solicitándole una serie de situaciones para modificar el presupuesto, hacer un presupuesto suplementario, le decía que aunque le cueste el gobierno, aunque sea derrocado, planteaba esto, y él sabía que había una conspiración. Pues ese día él mandó a buscar a todos, a citar a la cúpula militar para las 11 de la noche del 24 de septiembre, Día de las Mercedes, al Palacio. Hubo un inconveniente para Juan Bosch para evitar abortar ese golpe de Estado, que fue que él mandó a Julio Amado Calderón Fernández, que era su asistente militar, a conseguir a Fernández Domínguez, y no lo pudo conseguir hasta las 10 de la noche del viernes, del día de las Mercedes, que era un día de fiesta. Entonces, no le dio tiempo. Él planteó en la reunión de los jefes militares que iba a cancelar a Wessing, porque él sabía que él era el que estaba conspirando, entendía. Entonces, los militares, la cúpula, pidió permiso para reunirse afuera. De allá para acá, Juan Bosch le dijo que podía ser que lo trasladara. Ellos dijeron, no, su gobierno está derrocado en este momento, que nadie haga ningún tipo de intento, que ya los grupos armados están avisados de actuar. Antonio Inver Barrera también tuvo participación. No, Antonio Inver Barrera fue de lo que llevó a Juan Bosch afuera. Pero él era parte del grupo conspirador, porque él era parte de la oligarquía. Ahí lo mencionan en Wikipedia, que es una página de consulta en el internet, como a Antonio Inver Barrera y a Elías Wessing, Wessing Chávez, Elías Wessing Chávez, como los dos miembros Elías principales. Wessing y Wessing. Sí, Elías Wessing y Wessing, porque Elías Wessing Chávez es el hijo. Sí. Entonces, ellos estaban en la conspiración, como tuvieron la conspiración para matar a Trujillo. Sí. Inclusive Inver Barrera tuvo una participación protagónica muy sobresaliente en la muerte de Trujillo, pero luego lo embarra su configuración de héroe por haberse vinculado al golpe y después también en la revolución haberse vinculado al grupo de invasores y ser inclusive
Inver Barrera, quien inicia y auspicia la operación limpieza que comenzó el 15 de mayo de 1965 y quien el presidente Johnson dijo que no estaba de acuerdo con Inver Barrera porque no quería que la historia lo juzgara como partícipe de haber auspiciado otro Trujillo de la República Dominicana. Óigame eso. Sí. Ya sabían hacia dónde iba ese señor. Entonces, Juan Bosch es derrocado. Las consecuencias, las causas están por el lado de lo que hemos mencionado. Hay otros elementos. Pero a partir de esa coyuntura que se da con el golpe de Estado, se forma un gobierno, un triunvirato. Ese triunvirato le abre las puertas al sector militar y policial para enriquecerse, al extremo de que se abren las cantinas militares, donde se trasladaban en barcos y aviones mercancías que competían con las mercancías que pagaban impuestos que hacían los comerciantes importadores y exportadores, una competencia desleal. Y a la policía inclusive se le permitió formar una compañía para comercializar con un capital de 500,000 pesos. Y si mal no recuerdo, suscrito y pagado con 100,000 pesos. Donde ya se convirtieron los militares en el poder que tenían en competidores del comercio. Bueno, eso fue un desastre lo que ocurrió. Comenzaron las persecuciones, inclusive se levanta el grupo de Manolo Tavares a fines de noviembre y en diciembre, en las Navidades, ya estaban fusilados, a pesar de las garantías que se le dieron y que provoca la salida del poder de Emilio de los Santos, que era el presidente del triunvirato y quien había sido el presidente de la Junta Central Electoral al momento de la elección del profesor Juan Bosch. Todo eso es después del derrocamiento. Lógico, eso después del derrocamiento, porque derrocan a Juan Bosch y al otro día nombran un triunvirato. Sí. Ese triunvirato es entonces el que la Fuerza Armada persigue el levantamiento de Manolo el 14 de junio y elimina viralmente a todos esos jóvenes. Emilio de los Santos renuncia y va al poder del triunvirato don Henry Cabral. Don Henry Cabral, que tenía un vínculo y había sido parte del Consejo de Estado de 1962, cuando el caso del golpe de Estado que se dio, el autogolpe que se dio Balaguer. Bueno, lo cierto del caso es que ese triunvirato y las condiciones que se dieron provocó inclusive la idea de formar elecciones con la ausencia de Balaguer y Bosch, que estaban en el exilio. Pero Bosch y Balaguer y los grupos socialcristianos hicieron un pacto fuera del país, el pacto de Río Piedra, donde estaban resistiendo al triunvirato. ¿La consecuencia cuál fue? La consecuencia fue que hubo un grupo, el Movimiento Enriquillo, que crea Fernández Domínguez en la academia con 12 oficiales instructores, que el 22 de marzo de 1964 el capitán Mario Peña Tavera conforma otro grupo entre los grupos que se dieron y se produce el estallido no de la revolución, del levantamiento militar con mira a que los militares le devolvieran al pueblo, de acuerdo a Fernández Domínguez, lo que le habían quitado al pueblo, que fue esa expresión de la voluntad popular. Un gesto democrático que enaltece a los hombres de armas del país en la persona de Fernández Domínguez, colocándolo en una trilogía de Duarte, Luperón y él, sin menosprecio a los demás padres de la patria, punteros en cuanto a decisiones fundamentales para la existencia de una democracia, de las libertades que hoy tenemos, aunque con una serie de errores que se han cometido, que son consecuencias de que muchos sectores de poder no han entendido que hay que acogerse a la Constitución de la República, a la ley, como dijo Duarte. Profesor, entonces definitivamente que ya estamos llegando casi a los minutos tan rápido finales. ya. Definitivamente
el golpe de Estado, al profesor Juan Bosch se le dio a medidas que se tomaron en la Constitución de 1963, donde afectaba los intereses norteamericanos, los intereses de la oligarquía. Los intereses norteamericanos, cuando se especifica que no pueden poseer tierra ningún extranjero, lo tocaba a ellos directamente y a muchos otros grupos de poder. Pero aquí tenemos que entender que la oligarquía dominicana ha estado dirigida por sectores norteamericanos. Ahí que están vinculados directamente ellos a la oligarquía dominicana. Todo ese preludio, ese fue lo que sucedió después del derrocamiento del profesor Juan Bosch, de varios triunviratos, intentos de gobierno. Ese fue el preludio de lo que posteriormente sería la invasión norteamericana de 1965, así brincando un poco algunos episodios históricos. Después, míralo ahí, después del derrocamiento del profesor Juan Bosch, todos esos sucesos entre ese periodo hasta llegar al 65, para culminar ponerle la fresa al pastel con una invasión norteamericana a suelo dominicano, profesor. Correcto, porque es que el levantamiento militar no tenía el propósito de una revolución. La revolución se produce cuando la misma embajada norteamericana no acepta la juramentación de Molina Ureña como presidente para esperar a Juan Bosch que lo trajeran, sino que plantea una junta militar que los constitucionalistas rechazaron porque ellos decían que ese levantamiento era para restablecer el gobierno de Juan Bosch y la constitución sin elecciones. Ellos planteaban una junta militar que hiciera elecciones. Eso provocó el estallido de la guerra civil, donde caen vencidos el 28 de abril, el 27 de abril en la tarde, los militares contrarios a la constitución, y al otro día viene la invasión norteamericana, crea las condiciones para que Bosch no venga, surge el gobierno constitucional en arma el 4 de mayo del coronel Camaño. El coronel Camaño termina negociando después de un ataque que dieron los americanos el 15 y 16 de junio, después de la muerte de Fernández Domínguez en el asalto al Palacio. Se hace un acuerdo el 31 de agosto de 1965, donde se firma el acto institucional y el acta de reconciliación dominicana. Posteriormente surge el gobierno de García Godoy. Más tarde se le da una traición a esos acuerdos cuando se atacan los soldados constitucionalistas encabezados por Camaño y Montearache, allá en Santiago, el 19 de diciembre de 1965. Luego sacan del país a los líderes de la revolución militar. Se crean las condiciones para hacer unas elecciones amañadas el 1 de junio de 1966. Gana Balaguer, entre comillas, sube al poder 12 años, persigue a todo el que era democrático en el país. En esos 12 años mueren gente como Amaury Aristides Germán y posteriormente Camaño y su grupo que vino desde Cuba. Pero finalmente hay elecciones en el 1978. El PRD le quitan 4 senadores. Antonio Guzmán termina con un balazo en la cabeza. Jorge Blanco termina preso por Balaguer, que gana otra vez por fraude en el 1986. Se instala por 10 años. Llega el PLD al poder y el PLD 20 años con el interregno, la parte, el segmento de Hipólito Mejía. Y la pequeña burguesía asume desde el poder la posición que tenía la oligarquía, que era de usufructuar el gobierno, haciendo a mucha gente millonario, como se ha producido y ya lo vemos en los tribunales. Entonces, lo que sustituye en términos de ideología de Estado al gobierno después del Consejo de Estado no fue la ideología de Juan Bosch, fue la ideología de Trujillo, amparada en Balaguer, representada también en Balaguer, donde cada funcionario pasó a ser un trujillito, cada dirigente un caudillo, donde cada uno quería salir millonario como salió Trujillo del poder. Se hereda todavía ese interés pecuniario de ser rico a través del usufructo del Estado. Ese es un mal
que la República Dominicana tiene que hacerle frente para poder tener un Estado social y democrático de derecho. Si la corrupción sigue, que es heredada de todo ese proceso, no habrá en el país un verdadero Estado social y democrático de derecho, donde, repetimos, los partidos y los gobiernos le sirvan al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Nosotros, los constitucionalistas, desde la fundación y el movimiento de Guardianes de la Constitución, sí, abogamos porque haya una sociedad que vive en paz, donde el sector que tiene dinero, mucho dinero, la clase media, los sectores pobres del país, puedan encontrar una vía de convivencia pacífica que dándole cumplimiento a la Constitución de la República en términos de una equidad en su redistribución y una vigilancia, como lo establece el artículo 246 de fiscalizar y controlar los gastos del Poder Ejecutivo, y el Congreso, que sea dirigido por personas que fiscalicen y controlen los gastos del Poder Ejecutivo para que pueda llegar a todo el país, a los 158 municipios, 235 distritos municipales, a todo el país los bienes del Estado dirigidos por un gobierno que haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley en el mandato del artículo 6 de la Constitución, que establece que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas tiene que obedecer la Constitución de la República, que es el instrumento jurídico del Estado, colocando en un plano de nulidad todo lo que no sea conforme a la Constitución de la República. Necesitamos que se constitucionalice el país, que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución se cumpla, que ordena que se eduque en Constitución, tanto en la educación pública como privada, en todo el país. Cuando el Estado dominicano asuma el papel de defender la lucha contra la corrupción, como establece el artículo 146, y lleve a las escuelas la enseñanza, entonces va a ser el Estado dirigido por el voto consciente de la población, que es lo que queremos. Un voto consciente nos va a permitir a todos vivir en paz, como viven muchos países del mundo. Los 25 países más desarrollados del mundo viven en paz, producto de que hay una redistribución equitativa de los recursos, como establecen sus leyes. Señor, eso es lo que queremos. Señor director, una foto que tiene ahí. Fallece Aníbal de Peña, símbolo de la canción romántica y actor político del siglo XX. Aníbal de Peña, que vino hace 2 años a una misa en la que estuvimos presentes. Compositor también de A Luchar, Soldado Valiente. El himno de la revolución. Sí. Pues nosotros, amigo suyo. Claro, nosotros le entregamos una placa de reconocimiento a Aníbal de Peña. Y nos planteó que fue la primera que le entregaron. Sí. En ese acto que él se conmovió junto a su esposa, que lo llevamos a la Biblioteca Nacional. Estamos satisfechos y orgullosos de haberlo hecho. Como satisfechos y orgullosos estamos con que le vamos a entregar el 24 de abril al presidente de la República o a quien él mande, o a la que mande a alguien si él no puede ir, al ministro de la Fuerza Armada actual, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Instituto Duartiano y a la doctora Milagros Tibos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader es el primer presidente que respalda constitucionalmente el artículo 146 de esa Constitución, de la Carta Magna, que proscribe la corrupción, o sea, se persigue, que se debe luchar por impedirla. Es el primero en toda la historia y que aplique ese artículo al ministro de Defensa, porque él representa a todos los ministros de Defensa que hemos tenido de la revolución para acá, que no han dado golpe de Estado, que han respetado el poder civil. Al presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Instituto Duartiano, porque han luchado denodadamente para que la Constitución sea enseñada en las escuelas, como lo hemos hecho nosotros también desde nuestro ámbito, a los fines de que mejore el civismo, la ética y la moral del pueblo, y el pueblo no se deje sobornar, que no venda su voto, porque debe elegir a cada representante en el gobierno
conforme al artículo 142 de la Constitución, que establece que todo cargo público debe ser representado por mérito y profesionalización. Nosotros este lunes 25 de septiembre. Y a Milagro Ortiz, déjame decirte Sí. que le vamos a entregar, porque ella es la representante que queda del gobierno del profesor Juan Bosch y dirige justamente el organismo de ética. La Dirección de Ética Gubernamental. Sí. Entonces nosotros queremos hacer esa entrega a cualquiera de ellos. Si no puede asistir. ¿Una entrega de qué? De un pergamino de reconocimiento. Perfecto. Ya lo mandamos a enmarcar con mucho gusto. Si no van, manden a alguien. Sí. Y si no mandan a nadie, se lo vamos a enviar a su lugar de trabajo. Pero nosotros cumplimos con el deber de reconocer a los dominicanos que luchan desde el Estado por la supervivencia de una democracia de calidad, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Este lunes 25 de septiembre a las 4 de la tarde en la iglesia de las Mercedes, una misa, una ofrenda floral. Díganos algo de eso, profesor. Esa misa, vamos a repetirle al pueblo dominicano, la vamos a llevar a cabo para recordar los muertos, los héroes y mártires que fueron provocados por ese golpe de Estado. La noche que dieron ese golpe de Estado, quienes lo auspiciaron, quienes lo ejecutaron, quienes se aprovecharon, no se dieron cuenta de que iba a haber una revolución que respondiera a ese golpe de Estado, donde murieron en 4 meses, para darle una muestra de la cantidad de gente que murieron, que fue más de ahí, 2.850 civiles en 4 meses, 600 militares constitucionalistas, 500 del ejército contrario a la revolución y 42 norteamericanos que también llevaron su parte por venir a interrumpir un proceso democrático que debió haber sido resuelto por los dominicanos, como dijo el capitán Mario Peña Tavera, cuando fueron la embajada americana allá en la persona de Fishburne, que era el militar encargado de asuntos navales que estaba cazando patos ese 24 de abril en la zona norte, en el Mar del Norte, en el Atlántico, con Inver Barrera. Y los sobrevivientes, mira ahí la invitación. Sí. Los sobrevivientes, que son los miembros de lo que usted representa. Claro, en nombre de todos los sobrevivientes de la revolución, en nombre del pueblo dominicano y su democracia, va a ser esa misa. Sí. Llegamos al final del programa, profesor. Bueno, yo como siempre agradecido de ustedes, de ti y del personal de apoyo que tenemos para esta retransmisión. Sí. Muy agradecido, que Dios nos ilumine, nos mantenga vivos, porque ya hay gente conspirando contra nosotros. Sí. Y lo vamos a dar a conocer en una rueda de prensa la semana que viene. La semana que viene. El señor, sí, porque a mucha gente le está molestando que nosotros estemos vivos y estemos orientando al pueblo en la lucha contra la ignorancia cívica, ética y moral. Contra la corrupción. Contra la corrupción. Gracias por la visita, profesor. Dios lo bendiga mucho. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y 1. Quisqueyanos valientes,